Elisa quería ampliar sus horizontes, vivir nuevas experiencias y escalar por encima de sus miedos. 2 años después, las vistas de esta aragonesa ya no son las de las orillas del Ebro, pero el Brisbane River es un digno competidor. Uniformadas, Sí. en lo alto de este puente. Esto es empezar por todo lo alto, Eli. Exactamente. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el Story Bridge, que es uno de los sitios más emblemáticos de Brisbane, y para mí tiene un significado especial porque desde que llegué, Sí. todas las noches antes de irme a dormir, veía el Story Bridge y decía, estoy en Australia. Pero es que se ven los coches muy cerca, ¿eh? Sí, yo cruzo este puente todos los días para ir a trabajar en mi moto. Y aquí se conduce por la izquierda, ¿no? Sí, bueno, yo tengo suerte que como conduzco la moto voy por el medio. ¿Por qué no nos cuentas qué te trajo a Brisbane? Siempre había tenido la espinita de moverme y de ir a vivir en el extranjero, ¿no? Para vivir la experiencia. Y dije, bueno, ¿dónde puedo aprender inglés, vivir en el extranjero y que tengan sol y buen tiempo todo el año? Y aquí que me vine. Y ahora que estamos a 80 metros de altura, que esto es espectacular, cuéntanos un poquito, ¿qué se ve de Brisbane? El río es la zona un poco de referencia de Brisbane, entonces todo el mundo te dice si vive al norte o al sur del río. La ribera del río aquí por el centro la tienen muy bien arreglada, tienen lo que se llama el boardwalk y la verdad que la gente lo usa mucho, bien pues para ir a correr, ir a caminar, con la bici. Una curiosidad, no sé si sabéis, hay tiburones en este río, puedes verlos a veces saltando, ¡Ostras! si tienes suerte. O sea, en vez de un siluro te puedes encontrar un tiburón. Sí, sí, ¿Pero sí. esto qué es? Y en esta panorámica que tenemos de la ciudad, es verdad que quizá el centro son todos edificios muy altos, pero por Sí. lo que veo, Exacto. luego es mucho más llano. En cuanto te alejas un poquito, lo que se lleva son las casas que aquí se llaman Queenslanders, que son casas, digamos, no sé, como un poco la idea que tenemos americana, Vale. casa grande, Jardín. jardín. Esa es la idea que se lleva aquí, que luego os llevaré a ver una Queenslander. Yo es que no sabía que se podía escalar un puente o caminar. Bueno, solo se pueden hacer tres en el mundo y este es uno de ellos, sí. O sea, que Sí. somos unos afortunados. Somos unos afortunados. Y mira que hay puentes en el mundo, pues solo 3. Esta vida un regalo, esta vida un regalo, en el vuelo fugaz de tu risa. Estamos en New Farm, que es uno de los barrios así más cerquita del centro, y se llama New Farm porque trajeron las granjas o la agricultura aquí, entonces New Farm, nueva granja, nuevo cultivo, y se quedó así el nombre. ¿Y ahora dónde estamos? Pues os he traído a una de las cosas típicas aquí de Brisbane, que son los mercados en la ciudad. Este en particular en el barrio donde vivo, en New Farm. Suelen ser un día a la semana y bueno, pues tenemos fruta, verdura, algunos food trucks para comprar algo para picar, cafés. Y venimos aquí a última hora de la mañana, que un poco ponen un poquito de ofertas y tal, y dejan la fruta y la verdura más barata. Oye, ¿sois españoles? ¿Sí? ¿Tú también? Sí, bueno, franco-española. Somos de aragoneses por el mundo. Ah, Mira qué bien. hola. Hola a todos. ¿Cómo te llamas? Melanie. ¿Vives aquí? Sí, llevamos 4 años viviendo aquí en Brisbane. ¿Vosotros también aprovecháis como nosotros para venir a última hora? Sí, eso hacemos también, sí, porque no sé si les has contado, pero la fruta y la Sí. verdura es bastante cara. Sí, bueno, todo lo natural y lo fresco es bastante caro, como por ejemplo esos maravillosos aguacates, a $4 el aguacate. Aquí comer aguacates es un lujo. Pues te vamos a dejar que sigas comprando, que no te Sí, queremos nos tenemos que distraer. volver a ver, Sí, ¿eh? bueno, encantada. Muchas gracias. Chao, Encantada. Adiós. Bueno, y otra cosa aquí así un poco diferente es la kombucha. Bueno, se pronuncia kombucha, aunque se lea kombucha. Yo tengo una en casa. Hi, hola. Hola. Good, thank you. I was trying to explain my friends what kombucha is. It's a fermented tea, so it's made from green tea, and then we use a SCOBY and we put it with the tea and ferment it, and it changes it to be a probiotic drink. That is a SCOBY there. Como una medusa, como una especie de medusilla That's sería. a baby one. So you have to make it grow and grow and grow until it becomes really unattractive. But that is the best one, the ones that are really ugly. ¿Hay alguna cosa que eches más de menos de Aragón? Hombre, la comida en general la he hecho mucho de menos, porque aquí, por ejemplo, no tienen lo que es comida típica australiana, no tienen mucho restaurante tailandés, coreano, chino, japonés, mexicano, griego, español, francés. Digamos que tienes toda la cocina del mundo, pero las tapas españolas o nuestra cocina típica, sí, porque el ternasco de Aragón tira mucho. Good. How are you? Él es Will. ¿Este sitio? Hola.
Hola. O sea, que no solo te has enamorado de Brisbane, sino que también has encontrado el amor. Sí, de Australia y de un australiano. We met and it was love at first sight. Oh, so cute. ¿Cómo fue al principio? Porque el inglés de los australianos es distinto. Tienen mucho slang, como mucha jerga, muchas palabras típicas de aquí. Y luego además otra de las cosas que hacen es acortar todo mucho. Mi nombre es Elisa, ellos directamente me llaman Eli, o sea, Elisa nadie me va a llamar. Ellos, que serían Australian, se llaman a sí mismos Aussies. Aussie, Aussie, Aussie. Why Aussie? It's shorter. Any other word? Barbie. Barbie, So like barbecue. A barbecue. Yeah. I was thinking like the toy. I can show you if you want. We're going to have a busy Barbie. Vamos a ir a la casa de sus padres, que viven en una Queenslander, y para ver un poco la wildlife. Ah, qué bien. Thank you very much. Build it back again. Find love lying on the shore. ¡Hello! ¡Hola! Nos hemos desplazado 30 minutos en coche. Sí. Y deduzco que esta es tu familia política. Sí, mi familia política, mi familia australiana. Esto es la típica Queenslander, casas aquí del estado de Queensland, están elevadas. Por las riadas que solía hacer, porque aquí la lluvia tropical, pues hay había inundaciones y tal. To keep away from the snakes. Ah, y para mantenerlas... Bueno, Gary, el padre de mi novio. Oh, nice to meet you. G'day. Oh, muy bien. You are the cook? Yeah. Can we have a look? Oh, And smells that so is good. Kangaroo steak. We don't eat that a lot, but it's Carne, sí, available. carne de canguro y luego, bueno, a mí me llamó mucho la atención que cocinan la piña en la barbacoa y está muy rica. Qué grande es esto, ¿eh? Sí, sí, esto es lo que llamarían el backyard. Lo llaman backyard, que sería como el jardín de detrás, pero bueno, como veis, es un bosque. Tienen un bosque, hacen muchas celebraciones porque obviamente, como veis, es un sitio precioso. Ahora os enseñará porque tienen sapos, pero es una peste. And I have caught nearly 1,700 cane toads here in about 1.5 years. And this is what they look like. There they are. ¡Ahí va! Bueno, no es que sea así un sapo igual tampoco muy impresionante, el tema es que son venenosos y se están cargando la fauna australiana. One day we saw a kookaburra with one in his mouth. Later he was dead. So you are the protector of your wildlife. Yes. Wow! They are quickly. Oh. I've done it a lot. Pues eso, sería un poco reflexionar cuando el ser humano introduce especies que no son de ese ecosistema, pues lo que pasa. Entonces, pues destruye el ecosistema que está ahí. Look. There's a koala, yeah. Es un koala salvaje, esto no es ni un zoo ni nada, esto está aquí. Koala make Sí, mark. en este árbol ha estado un koala trepando. Esto es una suerte y una fortuna. Hay muchos australianos que no han visto un koala salvaje. Is a girl or a boy? Probably a boy, because I did hear a koala at night time and they make a big grunting noise. Wow! Like that. We are going to meet the rest. Hi! Una de las sobrinas. Say hola. Hola! Muy bien. This is Alia. Hello, family! Otra de las sobris, Lucy. Hi, Lucy! Hola. Hola! Muy bien. La mamá de Will, Cathy. You're very pretty! Oh, thank you! Oh, you're welcome! Y la second chef, la tía. La tía de Will. ¿Y el hermano? ¿Y qué tal? Te han acogido muy bien, ¿no? Son muy simpáticos. Sí. Como muy tranquilos, muy relajados, todo muy fácil, muy sencillo. Muy bien, me han acogido muy bien. Una cosa que me llamó a mí un poco aquí la atención es que no ponen la mesa, ponen un poco toda la comida y entonces tú pasas tipo buffet, coges tu plato, te sirves lo que te apetezca y acabas en la barbacoa cogiendo la carne calentita y ya con eso te sientas y empiezas a comer. Aquí, por ejemplo, preparan normalmente, aparte de la carne, siempre hacen alguna cosa fría, tipo ensalada o verdura o algo así. Luego la remolacha también es muy común aquí. El postre este típico... Pavlova. Pavlova, yo no lo puedo pronunciar. Bueno, pues nada, y ahora nos sentamos y ¿Y a disfrutar? Vamos a comer. Happy birthday to you. Hip hip hooray.
aquí no tiran de las orejas para los cumpleaños, aquí hacen las palmadas, las clap, según los años que tengan. Estamos un poco de celebración que ayer fue su cumple. How many claps? Do you make a wish? No, I'm too old for that. Vaya pasada de sitio, chicos. Hemos cambiado totalmente de ambiente. Pues sí, estamos en Wellington Point, de la parte de la costa que está a una media hora de Brisbane, y en media horita desde el centro de la ciudad te plantas aquí a ver esta puesta de sol. Lo que está claro es que tienes una familia australiana que te quiere y yo creo que la de Zaragoza te echa muchísimo de menos. Y vaya. Un beso enorme a todos, que los quiero mucho y los echo mucho de menos. Que vaya muy bien, chicos. Gracias.